Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elinda Fuentes, psicoastróloga, y aquí compartiendo nuevamente con mi amiga, la doctora Mayre Páez Figueroa, psicóloga, gran amiga, en nuestra segunda entrega de lo que son las adicciones. Hoy vamos a hablar de un tema más, digamos, más, no tanto técnico, vamos a hablarlo más personal, ¿verdad? En cuanto a las adicciones y vamos a tocar un tema bien interesante. Bienvenida, Mayre. Hola, Celinda, un placer nuevamente estar contigo y apoyando esta nueva iniciativa que sea de gran ayuda para cualquier persona que se identifique con nuestra catarsis de hoy. Seguro que sí, Mayre. Bueno, en esta oportunidad quería hablar, volviendo otra vez el tema de las adicciones, me gustaría tocar un tema bien particular que de verdad en lo personal me preocupa mucho, que es la parte de las adicciones al juego, de la cual se llama ludopatía. Y me gustaría que ahondáramos un poco más acerca de eso. O sea, ¿cuándo crees tú, Mayde, que esta adicción del juego, particularmente, ¿por qué digo el juego? Porque es que ahorita con el tema en que estamos viviendo, hay muchos jóvenes y muchos adultos están en su casa, puesto a esta situación que estamos viviendo mundial, consumimos muchas cosas, de las cuales consumimos, por supuesto, mucha televisión, muchas series, pero también los chicos y los no tan chicos empiezan a ver que la parte del juego, de la computadora, de los juegos, los videojuegos y todo esto es una forma también de escape, ¿ok? Ante esta presión que estamos viviendo, este aislamiento que estamos viviendo. Y de verdad que me preocupa tanto es así que entonces estuve investigando acerca de esas adicciones al juego y encontré que se llama ludopatía. Contigo quiero compartir este tema, Mayre. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Bueno, gracias. Fíjate que es que jugar, todo el mundo juega. Desde que somos niños, estamos jugando. Jugar es la acción primaria de cualquier ser humano. El juego, como lo define su palabra, es una diversión sana. El problema es cuando se convierte en una situación enfermiza, en una adicción, como tú lo acabas de definir, en esa ludopatía, pero que indudablemente no te das cuenta. Y te voy a hablar en primera persona, porque nadie me lo contó, porque es que lo viví, porque todo el mundo sabía que yo era una ludópata, menos yo. Yo empecé a jugar bingo. ¿Quién no juega bingo? El bingo es lo más sano que todo el mundo juega en sus casas cuando somos niños. Y se apuntaba con maíz, con granitos de caraota, con piedritas. Imagínate tú qué juego tan insignificante cuando en nuestras mentes iba eso a llegar a calar en una ludopatía. Jamás, Uh eso -huh. no existía. Entonces, un buen momento de la vida en nuestra querida Venezuela, vinieron en boga todos esos casinos y todo el mundo hablaba de esos famosos bingo. Entonces yo también tentada por el esnovismo de aquella situación de los casinos, porque en Venezuela no habían casinos, por lo menos legales. Yo la palabra casino la veía, era fuera de Venezuela, pero como algo así, de luces, de shows, de cosas extravagantes, pero jamás asociado a una adicción, jamás. Totalmente desconociendo la ludopatía. Y un día fui a jugar un bingo con unas amigas, un domingo. Bueno, esto me pareció la cosa más horrible, más fastidiosa, porque además cuando decían 37 ya no habían terminado de decir 40 cuando ya cantaban bingo, entonces yo me sentía como perdida, como que no sabía nada, fastidiada de aquella situación, no sabía cuándo retirarme de aquella sala donde todo el mundo tenía alrededor de 6, 8, lo que llamaban series, jugando en aquella manera tan desquiciada y yo observando, además criticando cómo lo hacían. Por Dios, mira esa señora, qué dominio, cómo puede marcar 10 cartones, 12 cartones. Además tenían este marcadores, resaltadores de colores. Era una cosa para mí totalmente loca, divertidísimamente loca. Bueno, yo me fui muy disgustada porque a mí no me gustó. Pero el gusano
había sembrado ya en mí esa gran curiosidad. Bueno, el día pasó muy rápido, la semana pasó muy rápido y volvimos a ir ese próximo domingo las mismas amigas. Bueno, yo crucé una puerta invisible, amiga. Esa puerta invisible que no sabía a dónde iba. Y entonces conocí al hombre que me desgració la vida, a mi amante virtual. Conocí a Tarzán. ¡Ah! Loca. O sea, Tarzán y yo, la combinación perfecta, la locura. Cuando tú te Empezó. refieres a este personaje Tarzán, Mayday, ¿a qué te refieres? O sea, es decir, nosotros somos del mismo país, ¿verdad? Pero digamos que la cultura, que bien lo acabas de decir, con relación al bingo, que es un bingo familiar, donde tú involucrabas a todos, grandes, pequeños, los vecinos, todo el mundo iba a jugar a tu casa y era la gran fiesta. Y de verdad que es súper, yo tengo muy buenos recuerdos de eso. De hecho, mi abuela le fascinaba y nosotros como nietos, como hijos, tratábamos de que la unión se hiciera algo bien bonito, o sea, se hiciera algo muy familiar, ese domingo familiar de ir a jugar bingo, y obviamente invitabas a todos aquellos que quisieran llegar y tú esperabas que mientras más gente mejor porque más dinero traía. Y eso pasa de ser eso a inclusive tener una cultura de jugadoras de lotería, ¿ok? Pero yo tengo entendido que llegó un momento en nuestra sociedad que se implementaron los casinos. Entonces a mí me gustaría que me dijeras qué tiene que ver ese Tarzán ahí en tu vida. O sea, ¿quién es ese Tarzán? Bueno, es que Tarzán era una máquina que literalmente se llamaba así Tarzán, el hombre de la selva. Bueno, el Tarzán que todo el mundo conocía de las películas, el Tarzán que peleaba con los leones, con las culebras, que tenía una mona, que tenía chita, ese era el Tarzán. Pero entonces ese Tarzán se convirtió en mi amante. ¿Por qué mi amante? Porque entonces empezó una carrera de mentiras, empezó una carrera donde la autodestrucción estaba ganándome y yo no me daba cuenta. ¿Y por qué de la mentira? Porque es que los ludópatas no solamente se desgastan jugando, se desgastan mintiendo, se desgastan planificando esa mentira que dije ayer, cómo la empato hoy para que tenga coherencia y no quedar como un mentiroso, porque acuérdate que para un mitómano no hay nada más peligroso que alguien te descubra. Como cualquier adicción, cuando alguien la descubre, tú te sientes, bueno, traicionado, tú te sientes ofendidísimo, porque claro, la gente sabe que tienes algo, pero no saben qué es realmente lo que tienes. Y cuando yo hablo de mi amante, es porque yo estaba casada en ese momento. Entonces, ¿cómo yo justificaba las horas, los vacíos, las ausencias? Porque entonces yo mataba gente. Yo iba a funerales todos los días. Yo iba todos los días a una funeraria. ¿Saben cuál era mi funeraria donde yo iba? A los casinos. Porque yo les pongo los casi no. O sea, eso no es casino, eso es casi no. Porque además tenemos mala memoria los jugadores. Porque recordamos lo que ganamos supuestamente hoy, pero se nos olvidó todo lo que perdimos ayer y tras antier. Tenemos mala memoria. Bueno, y yo me fui convirtiendo en un frasquito de adicciones, en un desgaste total, donde no dormía, donde no comía bien, donde me convertí en lo más miserable, pichirre, ahorrador. Si iba a ese mercado, entonces buscaba que era lo más barato, porque en esa época se podía buscar lo más barato, para que me sobrara dinero para ir para casa de mi amante virtual, porque ese amante me reclamaba. Eso era que mis neuronas, mi psiquis, mi piel, mira, yo no veía el momento, la hora de estar con ese hombre, con ese Tarzán. Yo inventé tantas mentiras. Dios de mi vida, yo no sé, si yo tuviera que recordar una de esas mentiras, gracias a Dios que eran mentiras, las olvidé todas, porque es que yo las tenía que alimentar. Entonces llegaba a ese sitio que, por cierto, esto es un análisis para los que conocen los casinos. Los casinos no tienen ventanas, ni tienen reloj. Mira tú cómo juegan con la psiquis del ser humano. Porque la ventana te indica si está lloviendo, si es de día, si es de noche.
pues tú entras a ese mundo lleno de luces, donde no hay reloj, donde te pierdes. Y yo Las tengo horas se te entendido, van. disculpa que te interrumpa, yo también tengo entendido que los casinos, cuando tú llegas, digamos, así sea quien sea, la, el trato es un VIP, o sea, es una cosa que tú Total, te sientes mejor que en tu casa. O sea, la reina. es una cosa de que pase por aquí, siéntese que quiere. Ah, sí, sí, sí. O sea, Sí, señor. y si te gusta la bebida, pues bebida. Si te gusta el café, será el café. Si te gusta el cigarro, casi que te traen toda la cantidad de cigarrillos que tiene. Es una manera bien cierta lo que acabas de decir. Es una manera de jugar con la psique de la persona, que tú te sientes Así es, también que tú no quieras salir de allí y pierdes la noción del tiempo. Qué importante así lo es. que acabas de decir, Maide. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque es que en mi caso, en mi ludopatía, eran vacíos emocionales, era falta de reconocimiento, era falta de autoestima, falta de amor propio. ¿Y dónde lo conseguía? Ahí donde tú acabas de decir, cuando yo llegaba, decían, buenos días, doctora, qué linda está hoy. O sea, lo más mamarracha. Esa doctora que no durmió, con unas ojeras que le llegaban aquí, con el pelo pegado porque ya no iba a la peluquería, ni el maquillaje era acorde porque tenía que ahorrar en todos los aspectos. Entonces eso se veía donde mermado, en el maquillaje, en el peinado, en la ropa, en todo. Pero para ello eras la reina. Siéntese, doctora, ¿cómo quiere el café? Que separe el pitillito, porque a mí en mi caso me gustaba que el pitillito se separara así. Bueno, a mí me lo traían así. Ay, este no es el que quiero. Ay, no se preocupe. O sea, la reina y yo. Yo llegué a sentirme literalmente la reina. Entonces, imagínate tú los títulos que mi mente adornaban. La amante virtual de Tarzán y la reina, además de aquel sitio, porque a mí todo el mundo me quería, me abrazaban. Claro, porque tenías que dar buena propina, querida. O sea, Claro. eso va además aunado a otros elementos. Ujú. La mentira, como ya lo dije, la arrogancia, porque por Dios, mire, yo no he conocido jugador que no sea arrogante, porque es que la arrogancia es una característica de los ludópatas, de los mitómanos. Nosotros, los que estuvimos en ese mundo, es decir, yo, la que fui mitómana, la que fui jugadora, la que fui realmente esa persona que se desgastó, que se dio con todo jugando, huele, olfatea a un jugador. Incluso hoy por hoy, que tengo unas cuantas 24 horas que no juego, gracias a Dios, gracias a mi fortaleza, que pude superar esa adicción llamada ludopatía, yo puedo olfatear un jugador, yo puedo olfatear un mitómano fácilmente, porque es que Claro, nos conocemos. claro, fíjate tú, pero obviamente tú viviste esa situación y profesionalmente ya ahora lo ves desde otro punto de vista más clínico, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la persona del día a día? O sea, una persona normal que no tiene quizás, digamos, digamos que los estudios que tú tienes o las vivencias para poder olfatear a ese jugador. ¿Qué pasa cuando en una casa, ponte una pareja, unos padres, sin ir muy lejos? Ellos piensan que sus hijos, por el hecho de que, bueno, prefiero tenerlo en la casa y que esté pegado a ese televisor jugando videojuegos 24 por 24, no importa, está ahí y sé que pues no es dañino el juego, pero ¿qué pasa cuando, cómo identificarlo en una familia normal donde, bueno, vamos a decir normal, es decir, donde tú dices, bueno, ese niño, ese adolescente o esa mujer o ese hombre no sale a un casino, sino que ahora, en esta situación actual, tiene una, digamos, una consola de juego, o una computadora donde puede bajar juegos, o bueno, vamos a decir cualquier cosa, donde incluso te encuentras en el momento que ni siquiera se acuerda de bañarse, que es algo muy normal, se acuerda de Mira, comer. ¿Qué pasa allí? O sea, ¿cómo mira, identificas tú a ese niño, o a esa adolescente o mujer o hombre que están en esa situación viviendo y que no saben que ha pasado esa puerta invisible, o sea, ese límite, vamos a decirlo así? ¿Cómo podría identificarlo? mira, Celinda, es que lo grave es eso, que muchas veces la gente no lo identifica. Es que realmente esos tópicos que tú has enumerado, que están ahí, o sea, porque una persona que no se alimenta, que no duerme,
que no se baña, que no se cepilla por estar jugando y que los padres no se dan cuenta. ¿Pero por qué? Porque es que estos padres también tienen otras adicciones. Entonces la manera de entretener, de aislar a ese muchacho, ¿cuál es? Chica, yo he visto con gran preocupación padres que le dan a sus hijos con 3 añitos una tablet. ¿Y qué es lo primero que le bajan? Juegos inofensivos como Barney, como los pollitos, como una pistolita, unos patitos. Pero de ahí, un niño de 3 años que empieza a manejar el conocimiento, que los padres celebran además el uso de aquel teclado y aquella adicción, que quítale una computadora a un niñito de 3 años para que tú veas como el berrinche que te hace, y los Oye, padres lo mira, vuelven a premiar dándoselo. tienes toda la razón, Mayre. Ahorita me acabo de acordar de alguien que nada más porque el bebé o la bebé comiera, le daba en su celular. Y mira, 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 juega aquí. Y no había otra manera que esa bebé comiera si no tuviese ese teléfono allí en la mano como una distracción para que pudiera Sí, comer. Qué importante lo que acabas de qué decir. grave, Sí, qué grave. Porque es que los mensajes inofensivos se convierten en adicciones. Tú sabes, ¿por qué no le damos a un hijo un libro? ¿Por qué? sí. Fíjate tú, ¿no? Una diferencia pequeñita. ¿Por qué no le enseñamos al hijo el hábito de leer, que es tan hermoso? Pues le damos el hábito inofensivo para nuestra creencia, inofensivo como el jugar. Mira, tú no tienes idea, Celinda, de la cantidad de niños que se llegan a suicidar cuando sus padres le han quitado un teléfono, cuando les han quitado la computadora e incluso la tablet. O sea, esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Ujú. Y los padres no entienden. Ah, bueno, porque es que el jueguito que estaba de moda lo indujo. Ya va, ya va, ya va, ya va. Para que haya un culpable tiene que haber un responsable. Yo siempre lo he dicho de eso. Y el primer responsable tenemos que ser nosotros. Cuando nosotros tenemos que reconocer y admitir que hay un problema. Pero te repito, el grave problema de los seres humanos es cuando no reconocen, mucho menos admiten que hay un problema. Porque incluso yo no admitía que tenía un problema. Yo tuve que pasar mucho tiempo dándome mucho golpe, mucho. Mira, tú no tienes idea de cuánto yo perdí. Y no te estoy hablando de dinero, porque es que un jugador no solamente pierde dinero. Mira, la vida de un jugador es tan triste que pierde lo más sagrado, que es su familia. Un jugador no pierde el amor por su pareja, el respeto por su pareja. Pierde esa necesidad de acariciarse, de hacer el amor. No pierde un jugador, porque ese tiempo lo necesita, según tu mente, para organizar cómo te vas a hacer tu próxima jugada, cómo cocinas, no importa si ese arroz se quemó, si esa ropa quedó sucia, si eres un mal profesional, si vas por la vida además corriendo, vas queriendo ser el primero en todo para llegar de último, porque es que llegas de último a ese casino. Es muy triste, en mi Claro, caso, que fui a un casino. claro. Y también te digo algo porque he entrevistado a otras personas buscando e indagando el tema de la ludopatía. También el tema de no solamente el descuido a nivel personal, y obviamente hay uno más grande que es el mental, que lo acabas de decir, como planificando cómo vas a hacer tu próxima jugada, pero también hay algún punto muy importante. La gente, como no tiene límite, el casino nunca va a ser suficiente. Tú puedes llegar a un casino, a un sitio o incluso hasta las mismas loterías y tú te puedes endeudar de tal manera porque no hay bolsillo que aguante tanto de esas pérdidas y pérdidas y pérdidas. Entonces yo pienso, y incluso lo he corroborado con otras personas, que incluso llegan a mentir para prácticamente delinquir, o sea, es decir, a una estafa. Matan a quien sea, hasta su propia hija, sus propios padres, o ponen unas cosas extremas para que incluso obtengan dinero y tú puedas poder irte a jugar con esa cantidad sabiendo que dices, no, ahora la voy a duplicar, pago la deuda y bueno, me queda un dinerito extra. Y eso nunca pasa, Mayde. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Sí. Mira, es que en cualquier adicción, pero como estamos hablando, pues en este tema tan puntual,
como es la ludopatía, es que en las adicciones hay solamente 3 cosas, pero segurísimas. Así como yo me puedo llamar MyDP, hay 3 cosas súper seguras en esta adicción. O te vuelves loco de tanto inventar, de tanto programar, de tanto desgaste de neurona, de ser buen padre, buena madre, buena hija, buena familia, bueno, o sea, eso de ser buen todo, de querer ser buen todo, porque además tienes que tratar de ser, no bueno, el mejor de todos, para tapar esa falta, esa nube gris. Bueno, en mi caso no era gris, en mi caso era negra, que te está arropando. Entonces tú tienes que tratar de ser el mejor en todo. Esas neuronas se van muriendo, se van debilitando. La cárcel, porque no te importa robarle el cheque al esposo, a la mamá, a la tía, al trabajo, a quien sea, para falsificar las firmas de tu esposo, del familiar, para extraer dinero. Entonces, cárcel, locura y muerte, porque la gente también se suicida al no tener más dinero, al no poder controlar más su vida, al entender que su vida se le fue, que como tú lo acabas de decir, que no hay bolsillo que aguante y que votó fortunas, votó herencias. Ese no fue mi caso, pero mira que conocí, al igual que tú, personas que votaron, bueno, su todo, personas que llegaron a robarle a sus esposas, aquel brillante que le regalaron para después empeñarlo por 3 bolívares. Y esos 3 bolívares eran su todo, porque en un casino no se habla de cuánto tienes, sino de cuánto es tu última, tu apuesta más grande, lo que tú tenías ese día. A lo mejor fueron $5,000, como puede haber sido $1, pero ese era tu todo. Entonces, tu todo, ¿dónde está? En eso que tenías la esperanza de jugar, porque hay otra cosa. Yo no jugaba buscando dinero. O sea, yo no necesitaba ganar dinero para vivir, porque no lo necesitaba. Yo tenía un estatus de vida cómodo, normal, donde no era que si yo jugaba, de eso dependía para comprar la lata de leche o el kilo de carne, no. Es que, mira lo grave, es que yo jugaba para regalarle el dinero a ese hombre, a ese Tarzán, a ese amante virtual que nunca me regaló, pero ni siquiera un orgasmo, porque nunca hice un jackpot. Entonces viene la verdad del hogar, cuando el hombre de la casa te enfrenta y te dice, ya lo sé todo, y tú así contra la pared, sin respirar, ¿qué sabes? Que tienes un amante. Y yo, coño, ay, perdón, me descubrieron, ay, se me salió esa palabra, pero créanme que eso fue lo que dije. Sí, tú me eres infiel. Y yo dentro de mí decía, no, qué ofensa, yo no te soy infiel, yo soy la mujer más honesta de la vida, lo más fiel soy yo. Mentira. Ese hombre tenía derecho a pensar que yo era infiel, porque ¿dónde estaba yo? Y es cuando entiendo, es cuando yo caigo en cuenta que yo era lo más deshonesto y que sí era lo más infiel, porque claro, sí tenía un amante, pero un amante virtual, como te lo repito, y ese amante que me quitó todo, chica. Yo tenía 2 pantalones negros y 3 chaquetas negras y como 30 bufandas, para tú sabes, porque primero la apariencia ante todo. Entonces yo tenía, como el negro disimula todo, de vestirme de negro siempre, pero con bufandas diferentes para ostentar, porque había que ostentar bajo aquella arrogancia que te acabo de mencionar, de que yo era rica, millonaria. Bueno, ya yo no sé qué más Tarzán me iba a quitar, porque es que hasta la ropa interior ya había desmejorado la calidad, ya no era la ropa interior bonita que yo solía comprarme, porque hasta eso empieza, tu apariencia física empieza a deteriorarse. Tu piel se convierte en el espejo de la tristeza, en el espejo del fracaso, en el espejo más triste donde un ser humano puede caer, que es lo que nosotros llamamos tocar fondo. Andas como diría yo, andas como un zombie, o sea, un zombie es una persona que se levanta y se acuesta sin un propósito de vida. Total. Solamente es algo como fijo, voy a jugar y esa es mi vida, esa es mi Nada. fantasía. Y ahí vivo, y ahí soy héroe, y ahí soy reina, y ahí soy princesa, y me quiere todo el mundo, porque esos amigos virtuales que tú acabas de decir, en tu caso Tarzán, en casos de otros, donde se creen que son los superhéroes, y en la final tienen una vida solitaria, una vida vacía,
se convierten en eso, en unos zombies. No tienen otra forma de ser. Y entonces allí, cuando ven que obviamente ese personaje que se creen dentro de ese mundo de fantasía, tiene pagos que hacer en la realidad, o sea, cómo vivir, cómo comer, cómo trasladarse, cómo pagar recibos, biles, como decimos por acá. Entonces cuando vienes a ver la realidad, eso te tumba totalmente, entonces te ves deprimido, se te baja el sistema inmune, entonces te vienen todas las enfermedades habidas y por haber, te creas en tu mente que te Inmune, están sí, señor. persiguiendo, que todo el mundo es malo Claro, contigo, que aquellos que te hacen ver la verdad no es así, tú porque me quieres así echar la es. broma, entonces es como aquellos que tú tienes gripe, Sí. todo el mundo sabe que tienes gripe, pero tú piensas que no lo tienes. O sea, es tan evidente que entonces ahí se viene el caso también de los familiares. ¿Cómo afecta eso a los familiares? Pero eso es un tema que me gustaría desarrollarlo contigo y lo vamos a tratar en unos minutos. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver en unos segundos. ¿Ok? Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, aquí nuevamente con nuestra gran Maide. Antes de continuar, María, de verdad te quisiera dar las gracias por tu franqueza, por abrirte a esto, a exponer tu situación vivida, que es una experiencia de vida y de verdad bien importante. Yo pienso que dentro de estas grandes fracasos que uno lo ve, es como para dar un empujón, así como un pasito para atrás para empujarse para adelante y ser lo mejor de ti, la mejor versión, que es la que estamos actualmente viendo. Y de verdad que te doy las gracias por haberme permitido compartir tu historia con mi público. Y de verdad que, además que obviamente mi gran admiración por haber superado toda esta serie de situaciones que llevaron a ser esta gran mujer que estamos viendo hoy por hoy. Gracias a Maide, ti. me gustaría que comentáramos con relación a los familiares, que fue lo que dejamos en la pausa anterior. Este, ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Cómo lleva un familiar la situación? ¿Cómo descubres tú que tienes un problema? Primeramente, eso, vamos a hablar de eso. Primeramente, ¿cómo descubres que tienes un problema? Y que tu ser grita desde dentro, auxilio, necesito una ayuda. ¿Cómo? Esta hermosa catarsis, porque hoy en día lo puedo decir de frente, porque está superado, está controlado, solo por hoy. A ver, yo siento que tenía un problema grave todo el tiempo, porque cada vez que yo salía del casino, yo me sentía una cucaracha andante, porque claro, salía sin dinero, sin ni siquiera pagar, con qué pagar el ticket de estacionamiento. Y cuando no llevaba carro, entonces, ¿cómo pagar el taxi? Entonces yo era amiga de todos los taxistas habido ahí por haber. Mentirosa. Ay, Dios mío, se me quedó la cartera, mira, me robaron, se me perdió el dinero. O sea, todas las excusas, yo les pagaba después, pero en ese momento tenía que mentir. Entonces yo sabía que tenía un problema, pero lo que más me hizo entender que tenía que buscar ayuda era que yo tenía una hija muy pequeña en ese momento. Y yo muchas veces, cuando estaba con mi amante, en pleno juego, yo juraba y le decía, te juro Dios, por mi hija, que yo no juego nunca más. ¿Tú te imaginas cuando un ser humano, y te pregunto a ti, te imaginas porque tú eres madre, jura por lo más sagrado que es su hijo? Y cuando llegas a la casa, que ves aquella carita inocente, en silencio, que tú sientes que te está reclamando tu ausencia, tú dices, no, 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 aquí hay un problema. Yo no sabía, te lo juro, que se llamaba ludopatía. Yo no sabía que yo tenía un problema. Entonces, hablando con una excelente mujer
que donde quiera que esté, pues yo sé que Dios le tiene que dar todas las bendiciones de la vida, esos ángeles que la vida te regala. Ella me hace entender que algo está pasando con mi vida. Ya no sabía tampoco. Y yo me abro ante ella y le explico. Tú sabes que es difícil convencer a un adicto que tiene un problema, sea quien sea. Eso es lo más, mira, lo más delicado y lo más difícil es convencer a alguien que tiene un problema. Entonces esta amiga, después que me escuchó, me invitó a su casa a almorzar y me sentó en un computador y me dijo, mira, ahí hay 7 preguntas o 10 preguntas, ya no recuerdo, creo que eran 10. Si tú respondes a 3 de esas preguntas, tú eres un ludópata. Mira, Celinda, yo respondí las 10 y pregunté, busqué, pasé la página para ver si habían 10 más, porque yo las pasé toditas. Yo me sentí identificada con lo que estaba ahí. Entonces mi amiga me dijo, bueno, entonces vamos a buscar ayuda en JA. ¿Qué es JA? Jugadores anónimos que existen en todo el mundo entero, gracias a Dios. Y yo voy a Jugadores Anónimos, donde yo encontré una luz en el túnel. Pero ¿sabes por qué? Porque yo reconocí desde el primer día que llegué a JA que tenía un problema y que mi problema yo lo quería solucionar. Y óyeme, no se iba a solucionar ni con pastillas, ni con inyecciones, ni con ungüentos, ni con ramazos, porque la gente cree que yendo porque es un babalao, un chamán, yendo para que se el brujo de la esquina, te fuman el tabaco. No, los problemas se solucionan cuando tú los identificas. Entonces ahí en JA conocí que yo era una adicta. Entendí que yo era una ludópata. Entonces ahí también conocí a Gamanón, que Gamanón es el grupo de los familiares de los jugadores, porque cuando tú eres un jugador, tu familia también es jugadora. Eso es como el cigarro, que la gente fuma, y entonces tú eres un fumador pasivo. Así somos los que tenemos adicciones. O Tu sea, familia también enferma. eso igual me recuerda a muchos programas que he visto, a muchas historias también que me han contado y que he visto. Este, donde, digamos, en una adicción a las drogas, vamos a decirlo así, la familia no tiene vida con esa persona. Claro, en las drogas tú ves el deterioro de la persona a través de su comportamiento, de sus hábitos, de repente no es tan, es más obvio como incluso el mismo alcohólico de verlo cuando tiene esas borracheras increíbles que se toma solamente un solo trago y ya no sirve para más nada. En el jugador es más difícil reconocerlo como tú lo acabas de decir, pero sin embargo, la familia sabe en el fondo, tus familiares cercanos, los que viven contigo, que algo pasa contigo, te quieren ayudar, pero no saben cómo. Entonces se convierte como en cómplices, me parece, de la adicción. Sí, sí. Y ahí es donde necesitan, como quien dice, una intervención familiar. Todo el mundo a tratamiento. Sí, pero ya va, vamos a hacer ahí un inciso, porque fíjate un detalle. Las drogas químicas es lo que la gente conoce como grandes adicciones. La droga, la cocaína, la marihuana, etcétera, y el alcohol. Lo que la gente no sabe es que adicción es todo aquello que te pegue, aquello que te condene, ¿ok? Entonces, ahí hago el inciso. Pero también necesitas una familia que de verdad te ame y no te juzgue, porque lo primero que la familia y la sociedad hace es señalarte y decirte, tú no tienes vergüenza, tú no tienes fuerza de voluntad, tú no sirves para nada. Es decir, te empiezan a castigar y a señalarte. Y te repito, un jugador, te estoy hablando de mí, porque a mí aquí estás entrevistando, es mi experiencia. En mi caso, yo no estaba buscando dinero, yo no estaba buscando fortunas ni riquezas, estaba buscando carencias que no tenía, carencias que estaban perdidas, afectos que no conocía, y ahí me los estaban dando disfrazados y engañados. Eso es lo que a mí me conlleva a ser un jugador. Pero óyeme, eso lo descubro después, en el proceso. Tú sabes, como te repito, ahí no hay pastillas, ahí no hay ramazos, ahí no hay tabaco, ahí hay fuerza de voluntad, compromiso y decir solo por hoy no juego.
Solo por hoy estoy abstinente. Y empecé a sumarse, Linda. Y mira, han pasado exactamente ya 18 años que Wow, fueron qué sumados maravilla, qué 24 maravilla. horas. 18 años se dicen fáciles, pero tú no sabes cuánto dolor me costó. Tú no sabes cuánto crecimiento tuve yo también en todo esto, porque yo empecé entonces a estudiar, a prepararme, a foguearme, a buscar para atrás. ¿Qué fue lo que a mí me llevó a jugar, a convertir ese bingo que yo no estaba con caraote, con maicitos y con piedritas, a ser la amante virtual de Tarzán? ¿Qué Claro. quiero decirte? Que Ujú. todo es posible, pero cuando se quiere. Las adicciones llegan a dominar a un ser humano. Las adicciones no respetan clase social. Eso hay que dejarlo claro. Eso no ataca a la gente porque es pobre, a la persona porque no tiene estudios, al que no sabe, al chofer, al que barre la calle. No, no. Las adicciones atacan a cualquier ser humano porque es una puerta invisible que se cruza y no se da cuenta cuando se entra. Y si tú no lo asumes y no entiendes, no vas a salir de esa puerta invisible. Claro, Eso es lo que hace maravilloso que yo hoy... disculpa, yo entiendo que obviamente el querer es poder, y en eso estamos. Estamos aquí para dar digamos, este tema que tocamos, en el cual, fue el proceso, cómo sales y y cómo te mantienes, porque yo pienso que lo más difícil es mantenerse en el tiempo, ¿ok? Porque si Así, bien es cierto, tu adicción al juego en ese momento fue por algo que te detonó, es como yo digo, como una así olla es, de presión, tú la tienes tapada, pero en el momento menos que tú esperes, explota, porque hay algo que detona allí así es. y a ti obviamente fue en el tema de la adicción al juego, pero ¿qué pasa con que es una situación emocional en la que viviste, en la que estabas en el momento y te agarraste a ese Tarzán, a ese amante virtual? Ay, Pero sí, durante toda tu vida van a venir situaciones que te van a detonar y que probablemente ahí es donde tú sientes que tienes que estar ojo visor sobre eso. Ya lo habíamos conversado en el programa anterior, que entonces pasas de esa adicción y pasas entonces a una adicción de comer chocolate, que muy bien la gente lo entendió, pero es allí, es donde es como, digamos, el día a día, esas 24 horas, que serán muchas, muchas más, ¿ok? Entonces, es importante estar siempre a la vanguardia, o sea, como un paso adelante de lo que nos pueda pasar, ¿ok? Pero si nos está pasando, tenemos que saber que la conducta de todos nosotros es una conducta adictiva a cualquier cosa, adictiva. ¿ok? Y que precisamente qué es lo que nosotros debemos hacer para calmar esa adicción y convertirla en algo que sea productivo y menos dañino. ¿Verdad, doctora? Mira, mira, gracias, Celinda, gracias porque yo amo escucharte hablar. Yo me alimento con tus palabras porque tú eres una mujer brillante en tus conocimientos y esto lo hablo desde el corazón. Tú sabes que yo le agradezco a Dios y a la vida que yo haya sido una ludópata, porque es que también yo conocí mi esencia en ese sitio. Yo llegué a conocerme a mí y llegué a detectar cuál fue mi detonante, como tú lo acabas de decir, cuál fue mi carencia, qué me llevó a mí a convertirme en una ludópata. Pero ojo, eso no es fácil, eso es cuando tú quieres y aceptas, repito, tú tienes que aceptar y decir, cónchale, yo tengo un problema, cónchale, yo tengo que salir de esto, pero ¿cómo salgo? Entonces la arrogancia tiene que salir de tu vida, las mentiras, el juego, ¿cómo? Rodeándote de personas que están trabajando esas mismas 24 horas, ¿cómo les funciona a ellos? Escuchando, leyendo, aprendiendo, entonces empiezas a llenarte de una vibra en positivo y empiezas a retroalimentarte de todas esas cosas que antes no eran importantes en tu vida. Por ejemplo, yo disfruto la naturaleza, yo disfruto el verde, yo ahora disfruto el canto de un pajarito, el sonido de los árboles.
porque los árboles conversan. Antes yo no me permitía eso. Entonces, Ujú. ¿por qué yo digo que yo le doy gracias a Dios que yo también fui una ludópata? Porque es que eso me enseñó a ser más humana. Eso me enseñó a estar alerta y a conocerme más. Porque tú sabes que es triste. Nosotros pretendemos siempre que las personas nos comprendan y nos entiendan. Ujú. Graso error, porque es que si yo no me comprendo y no me entiendo, ¿cómo los demás me van a comprender? Entonces, esa situación me enseñó a mí a conocerme, o me está enseñando. Ojo, estoy aprendiendo Bien. todos los días, aprendo a conocerme. Todos los días, no terminamos de aprender. Esto que estamos viviendo, yo tengo una nueva vida, Celinda, una vida que no tiene nada que ver con mi vida en Venezuela. Yo tengo una vida que nunca soñé, una vida donde le doy gracias a Dios y gracias a todo lo que viví y lo que superé, puedo enfrentar esto hoy. Pero eso Excelente. es porque estoy alerta, no dejo de estudiar, no dejo de saber de las emociones, no dejo de conocerme. Eso sí, veo con gran preocupación cómo las personas cada día, cada vez pertenecen más a la adicción, a la ludopatía y no se dan cuenta. Porque incluso aquellos que trabajan en las grandes bolsas de dinero son uno de los primeros ludópatas y ellos no lo saben. A nuestros niños que con esa tabla inofensiva y ese teléfono los estamos haciendo ludópatas y sus padres no lo saben. Eso Así me es, yo preocupa. pienso que la responsabilidad entra por casa, o sea, la responsabilidad es mientras tú tengas una familia sana, tu padre, un padre y una madre bien, bien, digamos, claros en lo que quieren, están, digamos, no digamos que exento de emociones de fuerte porque es el día, es el reto de cada día, pero si estamos más preparados, estamos más alertas y tenemos herramientas, podemos enfrentar esta situación y sabemos que lo que estamos haciendo mal, porque a veces hasta por ignorancia, nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien, pero por ignorancia le damos y permitimos una serie de cosas a nuestros hijos y somos muy permisivos sin ponerle sus parámetros o digamos ponerle un stop, un epa, hasta aquí fue, hasta aquí es. Bien. Entonces, no, después de grande no hay forma ni manera de que tú puedas No, intervenir. Entonces te consigues al muchacho o a la muchacha con una serie de situaciones. Y si ellos no están, porque a lo mejor eres tú que lo preparas para situaciones fuertes en su vida, resulta que atraen personas que también pueden ser adictas. Entonces, como ese así es. hijo tuyo, esa hija ya grande, pueda afrontar esa situación con una pareja que se consigan adictas, pero solo si, eso es una opinión muy personal, solo si tus padres te han dado las herramientas para después afrontar esa situación, tú vas a salir airosa y no vas a sumergirte en el mundo de tu pareja adicta. ¿Sí me Así entiendes? es. Entonces, Así la es. labor de nosotras, Maide, es muy grande. Es una Así es. labor de madre a madre, que por cierto los invito a suscribirse a mi canal, a que sigan a mi amiga Maide a nombre de Catarsis Maide por Instagram, que tiene información súper valiosa. Pero el próximo tema que vamos a tocar, amigos, es precisamente acerca de las madres y los hijos y esta relación tan hermosa, pero tan intrínseca, tan complicada. Y la vamos a llevar en Wow. nuestro próximo video, así que no se lo pierdan. Maide, disculpa que de verdad, pues nuestro tiempo siempre es tan corto. Quisiera hablar horas y horas sobre el tema desarrollado que estamos desarrollando de las adicciones. Pero nuevamente te digo que muchas gracias por estar presente, por estar acá ahora en esta nueva aventura que estamos viviendo, pero que siento que sí le vamos a dar un granito de arena a esta humanidad que necesita algo de contenido que sea para su mismo crecimiento personal y que más que estar hablando con esta gran mujer y sus grandes Gracias. experiencias que nadie se lo contó, que lo vivió y cómo salió. Y si ella salió, amigos, ustedes pueden también salir, ¿ok? Así es. Aide,
Un abrazo virtual, Celinda. Gracias. Y Mm. recuerda que yo solo por hoy no juego ni apuesto a nada. Un abrazo Solo por virtual. hoy Te eres amo, feliz. Celinda. Gracias, Mayde, muchas gracias. Así es.